Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Estamos de regreso con tu canal Ingenier. Esta vez con este tema muy importante que vendría a ser derivada de orden superior. Ok, entonces comenzamos. Vamos a ir entonces con derivadas de orden superior. Nosotros sabemos que la derivada de una función se puede derivar una tras otra. Si tenemos, por ejemplo, la derivada de t con respecto a s, entonces esta derivada nosotros podemos derivar una vez más. Si derivamos una vez más, tendríamos entonces la segunda derivada de t con respecto a s. Listo. Y esta derivada podemos seguir derivando. Entonces a esa derivada nosotros vamos a llamarlo derivadas de orden superior. Vamos a pasar a algunas notaciones que normalmente se van a utilizar en este tema de derivadas superiores. Listo, si yo tengo una función f de x y lo derivo, entonces yo puedo expresar como f' de x, o si no yo puedo expresar como y' de x, es lo mismo, pero su expresión general va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta va a ser su expresión general. Ahora, si yo a esta función lo derivo la primera y luego la derivo una vez más, yo podría expresar como y2' de x o como f2' de x o como la segunda derivada de y con respecto a x. Igualmente, su expresión general va a ser límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de x sobre h. Así sucesivamente puede ir derivando hasta llegar a la derivada enésima de x, la cual nosotros podemos expresar como y a la n de x o como f a la n de x o como diferencial enésima de y con respecto a x. En este caso, este 3 debería ser n, ¿no? Entonces acá hay un error. Debería ser diferencial enésima. ¿Se nos ha pasado? Bueno, ya lo hemos corregido. Listo. Su expresión general sería límite cuando h tiende a 0 de f a la n-1 de x más h menos la f a la n-1 de x sobre h. ¿No? Entonces, estas serían las notaciones que usualmente nosotros vamos a utilizar para encontrar la enésima derivada. Para nosotros va a ser muy importante saber las siguientes expresiones. Por ejemplo, si yo tengo f de x, eso quiere decir que esto va a ser una función. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más y, entonces esta sería mi función. Ahora, si yo lo derivo, tendría f' y derivaría esta función. Entonces a esa vamos a llamarlo nosotros como la derivada de la función. Ahora, si a esta derivada lo vuelvo a derivar, entonces tendría f2'. Entonces a ello vamos a llamarlo como la derivada de la función. Listo, entonces tenemos que tener en cuenta estas expresiones que son muy importantes también. Vamos a pasar a las aplicaciones. En este caso tenemos tres aplicaciones: la aplicación A, la aplicación B y la aplicación C, en las cuales nos está pidiendo hallar la enésima derivada de cada una de ellas. Entonces vamos a proceder a resolver la aplicación número 1, en el cual nos da la siguiente función: f de x igual a x a la quinta menos 3x al cubo más 3. Derivando esta función tendríamos f' de x igual a 5x a la cuarta menos 9x al cuadrado. Ustedes ya saben cómo derivar, solamente en este caso, en la aplicación número 1, vamos a hacerlo paso a paso la primera derivada. Para derivar este x a la quinta, simplemente bajamos el exponente abajo a multiplicar a la base 5 por x, y a este exponente le quitamos 1, entonces tendríamos 4.
menos, lo mismo hacemos, 9x, le quitamos 1 al 3, tendríamos al cuadrado, más 0. Ustedes saben que la derivada de un constante es 0, por lo tanto, la derivada de 3 sería 0. De esta manera, la primera derivada nos estaría quedando como 5x a la cuarta menos 9x al cuadrado. Ahora vamos a derivarlo una vez más. En este caso a f'. Entonces tendríamos f2' de x, que sería igual a 20x al cubo menos 18x. Derivamos una vez más, tendríamos f3' de x igual a 60x al cuadrado menos 18. A partir de la cuarta derivada, nosotros ya no vamos a escribir como 4', 5', 6', sino tenemos que hacerlo con números romanos, como ustedes pueden verlo. Por lo tanto, la quinta derivada de f de x nos estaría dando 120x y la sexta derivada nos estaría dando 120. Ahora, la sexta derivada de f de x nos da 0. ¿Por qué? Hemos mencionado anteriormente que la derivada de un constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de 120 va a ser igual a 0. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular ejercicios de este tipo en derivadas de orden superior. Vamos a pasar a la aplicación número 2, que nos da la siguiente función. F de x igual a 1 sobre x más 5. Nosotros sabemos que esta expresión podemos ponerlo de esta manera: x más 5 elevado a la menos 1. Lo hacemos la primera derivada, que nos daría lo siguiente: bajamos al exponente, menos 1, factor de x más 5 a la menos 2, y esto nos estaría dando menos factor de x más 5 a la menos 2. Derivamos una vez más y obtendríamos f2' de x, que sería la segunda derivada, que nos estaría dando menos 1, factor de menos 2, factor de x más 5, elevado a la menos 3, igual a 2 veces factor de x más 5 a la menos 3. Derivamos una vez más y obtendríamos la tercera derivada de f de x, lo cual nos estaría dando menos 1, factor de menos 2, factor de menos 3, factor de x más 5 a la menos 4. Y esto nos estaría dando menos 6, factor de x más 3 a la menos 4. Si se dan cuenta, este menos 1 o este producto menos 1 por menos 2, menos 1 por menos 2, menos 3, tiene una relación o guardan una relación. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar factoriales. Entonces, si se dan cuenta, cuando la derivada es par, el número va a ser positivo. Pero si va a ser impar, va a ser negativo. Por lo tanto, podemos concluir que si la n o que si el valor de n es par, entonces será positivo el factorial. Pero si el valor de n es impar, el valor del factorial será negativo. Entonces nosotros podemos poner como menos 1 a la n. Este menos 1 va a depender del valor de n. Si es par será positivo y si es impar será negativo, por el factorial de n sobre x más 5 elevado a la n más 1. Listo, entonces esto sería nuestro resultado para la aplicación número 2. Vamos a pasar a la aplicación número 3, que nos da la siguiente función: f de x igual a 2x más 1 sobre 1 menos x. Derivando esta función nos estaría quedando f' de x igual a 2 factor de 1 menos x menos 2x más 1 factor de menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Ustedes ya saben cómo derivar una cociente, ¿cierto? Vamos a recordar. Si tenemos una función u sobre w, entonces su derivada será pues u' por w menos u por w' sobre w al cuadrado.
Entonces, aplicando esta propiedad, nosotros estamos derivando esta cociente. De ahí nos estaría quedando f' de x igual a 3 sobre 1 menos x al cuadrado. Derivamos una vez más y obtendríamos la segunda derivada, lo cual nos estaría quedando f2' de x igual a 6 factor de 1 menos x a la menos 3. Derivando una vez más obtendríamos la tercera derivada de x, que sería igual a 18 factor de 1 menos x elevado a la menos 4. Estamos encontrando una relación entre 3, 6, 18, por lo tanto nosotros podemos expresar como 3 factorial de n sobre 1 menos x elevado a la n más 1. Listo, vamos a finalizar el video en esta parte. Si les ha servido de algo, pueden suscribirse, que es totalmente gratuito. Gracias.